Colonia en un minuto. Los habitantes de Colonia se jactan de ser los alemanes más divertidos y abiertos del país. Es muy subjetivo afirmar si esto es verdad o no, pero existen dos eventos anuales en Colonia que respaldan este argumento. El primero es Der Karneval. 1 million people are expected on the streets here in Cologne today. Carnival Monday is the climax of the carnival season. Una semana de fiesta intensa y continua en las calles de Colonia en el mes de febrero, donde los alemanes por única vez en el año se dan permiso de ser bobos y perder la compostura en público con la intención de tomar mucha cerveza y reírse de ellos mismos. ¿Quién dijo que los alemanes no tenían sentido del humor? El segundo es el Christopher Street Day Parade, o dicho en español, la Marcha del Orgullo Gay, la cual es una de las más grandes y más concurridas en toda Europa. Colonia es una de las ciudades alemanas con mayor personalidad. Tienen su propio dialecto, su propia cerveza y su propia manera de tomarla. Seguramente lo único que sabías de Colonia es que es sede de la majestuosa catedral gótica de Kölner Dom, el monumento más visitado de Alemania que de milagro sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. ¡Qué bebé! En este video hablaré de las cosas que más amo de los alemanes, me verás tener una típica cena alemana y visitaré los bares gay más icónicos de Colonia. Otro día más en Colonia, otro día más en la vida nómada y literalmente otro día más en Colonia porque esta es mi segunda visita a Colonia y a Alemania en general. Hace 3 años vine por primera vez a Alemania y ese mismo viaje fue mi primer viaje al extranjero, aunque parezca sorprendente. Para mí es muy sorprendente porque ahora que soy un viajero tan experimentado y con tantas estrategias para viajar con poco presupuesto, para gastar poco obteniendo cosas de valor, sabiendo tan bien lo que me gusta, etc. Se me hace muy poco tiempo que hace 3 años haya sido mi primera vez en el extranjero. Hace 3 años me enamoré de Alemania. Todas estas conductas sociales y culturales de Alemania me gustan mucho. En este video quiero hablar un poco de eso y también quiero mostrar por qué Colonia se está convirtiendo en una de mis ciudades favoritas en Alemania. Me gusta que el escenario de una ciudad europea sea de arquitectura antigua, de historia, de todo eso, pero que al mismo tiempo las ciudades europeas sean tan contemporáneas y tan modernas. Y en ese video voy a ir a vivir esas cosas que tanto me gusta buscar cuando estoy viajando, pero sin quitarle el contexto cultural de la ciudad en la que estoy. ¡Vamos! Los alemanes no entienden cuando les digo que mi idioma favorito es el alemán. Creo que nadie lo entiende y tengo muchos conflictos para expresar con palabras por qué es mi idioma favorito. Simplemente para mí es un idioma muy bello y eso es lo que les da más risa de todo. Creo que es porque yo soy obsesivo con los detalles y este idioma tiene muchos detalles. Los sustantivos se escriben con mayúsculas, hay reglas para cambiar la posición del verbo muy claras y me gusta mucho toda esta estructura del idioma, pero
en general ver cosas escritas en alemán con tipografía increíble. Poder vivir el idioma en Alemania es muy especial para mí. Estoy emocionado de volver porque me siento muy distinto, me siento muy en mi zona de confort. Cuando hace 3 años me sentía muy intimidado por todo, y eso habla de madurez de viajeros y quiero brindar por eso. Cosas que amo de Alemania. Me acaban de llamar un nice tourist y me gusta mucho esto de Alemania. En Colonia en realidad dicen que se enorgullecen por ser los alemanes más buena onda y más divertidos, y yo creo que puede ser cierto, creo que es cierto en general, y un estereotipo alemán del que yo estoy muy en contra es que los alemanes son fríos. Yo creo que a mí me gusta mucho la personalidad de los alemanes porque creo que es un buen balance entre ser reservado y ser buena onda, y siempre me pasa cuando estoy en Alemania. La primera vez que vine me pasó varias veces, esta vez me está pasando otra vez, que son personas súper relajadas y súper amables, y lo son cuando lo tienen que ser. Me gusta caminar por una ciudad en donde las calles son súper tranquilas, en donde hay gente tomando una cerveza de una manera tranquila, respetando el espacio público, y siempre me he sentido muy cómodo con lo abiertos que pueden ser. En verdad son abiertos. La primera vez que vine a Alemania, en München, me invitaron 2 alemanes a un antro simplemente por verme en la calle con mi sombrero y me gritaron Fashion Blogger, y me hice amigo de ellos y los tengo en Facebook. Y así pasan las cosas en muchas partes del mundo, pero en Alemania también. O sea, en Alemania también la gente te habla, no son reservados, no son fríos, no son gente sin humor. A mí me encanta este balance entre ser reservado cuando lo tienes que ser y ser una persona abierta que no le importa hablarle al turista, y especialmente en Colonia me gusta que les guste que haya turistas. Y esto me gusta mucho de Alemania, que en lo general es una sociedad con reglas, con orden, con todo funcionando perfectamente, pero en lo particular encuentras lugares y personas que rompen estas reglas o que son rebeldes o que son divertidas, como mi amiga Cari, y todo esto me hace sentir increíble que tengan un diseño tan funcional, tan minimalista. Me gusta de cierta manera pasar desapercibido, y aquí es un buen ejemplo en donde estoy grabando y nadie me dice nada, cuando en México 10 personas ya me hubieran gritado cosas o hubieran saludado por atrás. Me gusta que a las 10 de la noche es hora de guardar silencio y nadie puede hacer fiestas en la calle. La policía trabaja para callar a la gente fiesteando o haciendo demasiado ruido. Y en general me gusta la madurez colectiva y la libertad de hacer lo que quieras hacer sin que nadie te juzgue, y esto ya se está convirtiendo en algo muy cursi, pero poder tomar en la calle es un privilegio. Poder caminar sintiéndote seguro es un privilegio. Poder vivir en una ciudad donde puedes simplemente caminar para llegar a cualquier lado es un privilegio. Poder tomar agua gratuita de la llave es un privilegio. Y es por eso que ich liebe Deutschland. De acuerdo a la gente de Colonia, esta es la mejor cerveza local, Kölsch. Hay muchos tipos de cerveza Kölsch y me dijeron que esta es la favorita de los verdaderos locales. Y así se preocupea en Alemania, en la calle, en medio del carril de las bicis. Esto es vida. Siempre se encuentran los mejores lugares, siempre me pasa, y me encanta Colonia. Lo tiene todo, es barato, es gay, es cinéfilo, es pedo. Hallo. Hallo. Ein Getränk schon mal? Ja, ein Kölsch. Ja. Willst du was essen? Und
Kinderschnitzel. Ja, Schwein oder Kalb? Schwein. Okay. Mi amigo griego me recomendó este lugar que no es tan barato como los lugares que yo encuentro como solo budget value traveler. Hashtag. Pero sin duda se ve muy bien. Y presiento que me voy a llenar demasiado. Pedí el Kinderschnitzel, el chico. Y esto es algo que tengo que explicar ahora mismo. Este es un Kölsch. Esta es la bebida típica de Colonia. Y esta es la medida típica de esta cerveza. Siempre te van a traer una nueva cada vez que te acabes una de estas mini cervecitas y te las acabas muy rápido en realidad. Yo creo que es muy tourist trap, pero en realidad todo el mundo la toma aquí. O sea, sí es una trampa, pero es una trampa local y todo el mundo toma Kölsch, cervecita. Entonces lo que tienes que hacer es al terminarla, pones tu portavasos ahí, como se le llame, coaster, y ya no te servirán más. Y si no la pones, te servirán muchas sin que las pidas. Estoy pedo. Ensaladita como primer tiempo, que en realidad es un side dish. Y mi Kölsch. Ya se me va a acabar. Ha llegado mi schnitzel del tamaño más grande que mi mano. ¿Estás bromeando? Me encanta. Esto es lo que como con mi mamá, to be honest. Mi madre hace un schnitzel casero mexicano igual a este. Este es el schnitzel para niños. ¿Me explicas? Estoy muy orgulloso de que ahora hablo en alemán con los meseros, con los baristas. Cuando voy a una tienda pido las cosas en alemán y me contestan en alemán, lo cual es un gran logro que no cualquiera puede hacer. Si te contestan en inglés es porque o tu alemán no es muy bueno, o porque te ven cara de turista, o por todo. Y hasta ahora todo muy bien. Me estoy I'm blending in. Y nada me hace más feliz que hablar en alemán. Prost. Por cierto, traigo una cobijita en mis pies. Cortesía de By Oma Kleinmark. Y ahora quiero ir a X-Corner, que es uno de los bares gay más populares y tradicionales de Colonia, porque Colonia es una de las ciudades más LGBT friendly de Alemania. Y sin duda yo como viajero cada vez más busco esta vida nocturna LGBT. Cada vez soy más fiestero, ¿me explicas? Y en realidad he disfrutado muchísimo esta parte de Colonia. Me gusta mucho la personalidad gay de Colonia, que es muy auténtica y me gusta verla en las calles tan casualmente. Me gusta mucho esta parte en Mauritiusstraße y en el Belgisches Quartier. En general me encanta esta zona de Colonia, que es donde me estoy hospedando, y tener esta escena nocturna divertida, interesante, segura en una ciudad lo valoro cada vez más, así que aprecio mucho esto de Colonia y ya me voy a callar y voy a mostrarlo.
fue Dienstag precisamente y yo estuve ahí en Mumu en el karaoke alemán y cantaron Einen Meikanterheit, lo cual fue increíble para mí porque me gusta mucho esa banda. Ahora te invito a que veas otro de mis travel vlogs dando clic al thumbnail que se encuentra en esta parte de la pantalla, y también te invito a que te conviertas en miembro de mi canal para que seas parte de la comunidad de Juan Coronado y obtengas contenido extra como recomendaciones personales hechas por mí para que puedas ser un mejor viajero y puedas tener más éxito viajando con poco presupuesto, yendo a cafeterías increíbles, siendo minimalista o cualquiera de las cosas de las que constantemente hablo en mi canal. Ve al link que se encuentra en la descripción de este video, patreon.com/Juan Coronado, y gracias, nos vemos hasta la próxima.